Latina y el Caribe de la UNESCO, OREALC, a quien además damos la bienvenida. Ella tendrá a cargo la moderación de este panel. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y damos comienzo a la última sesión del día. Tenemos el privilegio hoy de estar acompañados por Felicitas Acosta, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y por Leonardo Garnier, también profesor investigador de la Universidad de Costa Rica. Quiero decirles que cuando Pablo me invitó a moderar este panel, me puse muy contenta por el tema de este panel. Las políticas es el espacio de acción, de definiciones, de haber entendido un problema y proponer soluciones y acciones concretas. Quiero también ser provocadora para nuestros compañeros panelistas y para ustedes, para incitarlos a la discusión. Le comentaba a Pablo hace un rato que hace aproximadamente 20 años, cuando yo era funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo, se tuvo una reunión con los viceministros de América Latina sobre la educación secundaria. En ese momento se comisionó además un estudio sobre la enajenación de los jóvenes en la educación secundaria, la problemática del desinterés, la motivación y la deserción en la educación secundaria. Nos acompañaron expertos que ustedes tal vez conocen, como Emilio Tenti, Juan Carlos Tedesco, Christian Cox, muchos de los investigadores de una generación muy importante de investigadores en educación de América Latina, haciendo análisis sobre este problema y sobre la visión de la educación secundaria. Quiero decirles también que en ese momento empezaba la educación secundaria a ser parte de la agenda central de muchos organismos internacionales. En esa época, por ejemplo, se estaba acompañando la diversificación de la educación secundaria en Argentina, los programas de becas para los jóvenes de la educación secundaria en Brasil, en Colombia, en otros países. Empezaban los programas de transferencias condicionadas que también estaban muy enfocados en lograr que las familias mantuvieran a los jóvenes en la escuela, no solo a los niños, sino también en la educación secundaria. Quiero provocar aquí a mis compañeros panelistas a que nos ayuden a entender por qué 20 años después seguimos discutiendo los mismos problemas. ¿Qué ha pasado desde la política educativa? ¿En qué hemos avanzado? ¿En qué hemos fallado? Para que podamos en este momento seguir pensando como lo han pensado generaciones anteriores a las nuestras, que los jóvenes de hoy sí son muy diferentes y sí tienen unos problemas muy específicos. Creo que los que tenemos ya varios años en el sector educativo sabemos que esta ha sido una preocupación constante desde hace ya varias generaciones. Entonces, sin más, los invito a que tengamos una discusión muy interesante y ojalá profunda y ojalá enfocada hacia las decisiones. Le doy la palabra a Felicitas. Bueno, voy a hablar desde acá para poder tener mis papeles. Muchas gracias, en primer lugar, bueno, al IPE por la invitación, a los colegas que estuvieron presentando antes por todos los insumos y, bueno, a Claudia por el desafío que nos acaba de plantear a los panelistas. Vamos a ver si podemos ofrecer algunas pistas. Antes de empezar la presentación, quería hacer alguna aclaración, sobre todo por lo que estuve escuchando a la mañana y a la tarde aquí en el foro. Se habló aquí a la mañana y con razón de la necesidad de renovar las categorías desde las que pensamos los sistemas educativos y la escuela secundaria en particular. De hecho,
en algunas de las presentaciones se planteó la idea de que estábamos frente a una nueva generación de políticas educativas, aunque con diferentes énfasis. Yo quiero aclarar que, bueno, siendo profesora de Historia de la Educación y Educación Comparada, voy a volver un poco para atrás. Voy a volver a algunas categorías más tradicionales sobre el desarrollo de la escuela secundaria, básicamente en lo que refiere a las fuerzas internas, las dinámicas, las herencias institucionales que están por detrás del proceso de escolarización. Pero mi objetivo no va a ser introducirlos en una historia de la escuela secundaria, ni mucho menos, sino de alguna manera volver a poner en discusión algunas de esas categorías más tradicionales con el objetivo de comprender mejor el par de términos, ¿sí?, que acompaña el título de esta presentación, esto es la idea de cambio o inmutabilidad. Bien. Ahí va. Retomo acá algo que también hizo Claudia recién en la presentación, que fue volver a 20 años atrás. En este caso yo vuelvo 19 años atrás al segundo seminario que hizo el LIPE UNESCO Buenos Aires en el año 1999. El título y el tema de ese seminario internacional fue La educación secundaria, cambio o inmutabilidad. Este es el libro producto de ese seminario. Una de las organizadoras de ese evento, impulsora del título, fue Cecilia Braslavsky, con quien trabajaba yo en ese momento, y la organización de los escritos para ese seminario terminó planteando para mí algunos interrogantes que luego seguí desarrollando en las tesis y en la investigación. Visto de manera retrospectiva, diría que dos interrogantes surgen de esa experiencia. Por un lado, el problema del cambio en la escuela secundaria, o más bien, ¿de dónde viene esta idea de inmutabilidad de una institución que pareciera casi desde sus orígenes destinada al fracaso? Nunca estamos satisfechos con lo que pasa con la escuela secundaria. Por otro lado, la necesidad de mirar más allá de la experiencia local, sobre todo para comprender lo que en los años 90 se vivía como un isoformismo pedagógico, las políticas parecían muy parecidas en los años 90 y lo que me interesaba pensar a partir de esa experiencia es si las políticas son parecidas porque el contexto de los años 90 parecía ser similar o porque había algo más específico propio de la escuela secundaria que hacía que las formas de intentar resolver esos problemas fuesen parecidas. En un trabajo bastante anterior a Braslavsky, ¿sí?, un trabajo que se llama La discriminación educativa en la Argentina, del año 85, trataba de resolver este interrogante, o sea, acerca del problema de la escuela secundaria, y lo formulaba en términos de lo que llamó el problema universal. Y para ella, el foco de este problema universal que tenía la escuela secundaria tenía que ver con las funciones sociales de los sistemas educativos y sus características estructurales de segmentación, desarticulación y subsidización de dichos sistemas, en los cuales la escuela secundaria históricamente había ocupado un lugar preponderante y esto era lo que había dado origen, para el caso argentino, de los circuitos educativos. Este problema universal, en el caso del seminario de fines de los años 90, ya no estaba planteado en términos de las funciones sociales que habían cumplido los sistemas educativos, sino que estaba más bien puesto en el contexto. De hecho, en este texto, La educación secundaria, cambio o inmutabilidad, Braslavsky decía: en el contexto actual existe mucho más cambio que inmutabilidad, pero esos cambios requieren que se encaren profundos procesos de innovación y reforma en la educación secundaria. Y para eso proponía algunas ideas que hoy se mencionaron aquí. Por ejemplo, la idea de la estructura de ciclos es una idea que está en el texto aquí de Braslavsky. Bien, en esta presentación, ¿sí?, y retomando las ideas de Braslavsky propuestas en aquel seminario, nos proponemos poner en discusión, ¿sí?, la relación entre cambio e inmutabilidad respecto de la escuela secundaria. ¿Cuánto de cambio? ¿Cuánto de inmutabilidad? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la inmutabilidad? El objetivo de la presentación es proponer un marco de análisis
para políticas recientes dirigidas hacia la escuela secundaria. ¿Y esto por qué? Porque en realidad la disyuntiva cambio o inmutabilidad más bien está expresando la materialización de las políticas. Cuando hablamos de cambio o inmutabilidad, lo que estamos viendo es el efecto de esas políticas y decimos hay cambio o hay inmutabilidad. Nuestro argumento en la presentación va a seguir la postura de Braslavsky respecto del cambio, porque como bien dijeron hoy a la mañana, hay cambios notables en la escuela secundaria, acá Renato relató muchos de ellos en los últimos 15 años. En cuanto a la inmutabilidad, vamos a proponer rastrearla más en sentido histórico y, en tal caso, observar su renovación bajo propuestas de cambio y pensar si se trata realmente de una disyuntiva, es decir, si se trata de cambio o inmutabilidad, si son términos excluyentes o si debiéramos pensar en estos términos al mismo tiempo. Es decir, lo que vamos a proponer es analizar esta idea de cambio e inmutabilidad frente a lo que vamos a definir como el problema de la escuela secundaria, que es otro par de términos, que es el problema de la expansión versus el modelo institucional. Bien, entonces voy a trabajar en 3 partes, voy a tratar de ir rápido por una cuestión de tiempo y porque algunos temas ya se vieron hoy aquí en la mañana, ¿sí? La primera parte de la presentación refiere a un estado de situación, no voy a ahondar en esto porque ya vimos muchos datos, pero sí quiero dejar planteadas estas ideas, ¿sí? Desde mediados del siglo XX vemos que la expansión de la escuela secundaria se ha instalado en las agendas de la política educativa de los Estados-nación, sobre todo de los que habían logrado universalizar la enseñanza primaria. Aquí lo que vamos a proponer como argumento es la existencia de problemas comunes en los sistemas educativos de Occidente en relación con el par expansión-organización de la escuela secundaria. Es decir, ciertas características de la organización de la escuela secundaria estarían asociadas a la dificultad para asegurar trayectorias exitosas para todos los estudiantes. Y en este sentido vamos a sostener que fueron en realidad las políticas, y las políticas bajo la forma de las reformas, las que dieron cuenta del desajuste entre la obligatoriedad, esto es, forzar la expansión de la escuela secundaria, y la forma de organización. Algo que sí me gustaría destacar, que se dijo hoy al pasar, pero creo que hay que volver a poner en discusión, es que en realidad la expansión de la escuela secundaria comienza en la posguerra, en buena parte de los países de Europa Occidental. Los países de América Latina siguieron un ritmo diferente, pero hay ahí, en el momento de la posguerra, diría, un núcleo importante para pensar no solo la expansión, la extensión de la obligatoriedad de la escuela secundaria, sino dos cosas que me parecen importantes en relación con lo que estuvimos conversando antes. Una es la necesidad de revisar la forma de organización de la escuela secundaria, algo que se va a hacer en los años 60, y la otra es que esa expansión de la escuela secundaria en la posguerra se da al mismo tiempo que la creación y la instalación de la categoría de juventud. Entonces ahí, respecto al panel anterior, me parece que habría que pensar que la escolarización es también construye, ¿sí?, la categoría y la forma de pensar la juventud. Tenemos, no vamos a andar en los datos porque, como ya dije, esto los vimos hoy a la mañana, pero en tal caso lo que muestran estos datos es que tanto en los países de modernización educativa temprana y que expandieron con una alta tasa de graduación la escuela secundaria, como en aquellos, como los de América Latina, que tienen dificultades para lograr tasas de graduación, hay siempre un núcleo de jóvenes que no gradúa en tiempo y forma. Por supuesto que no es la misma cantidad en Europa que en Estados Unidos que en América Latina, pero en todos estos casos sí vamos a encontrar un grupo de jóvenes que, como decía, no gradúan en tiempo y forma. ¿Y esto por qué? Y acá iría, estos son los datos para América Latina, perdón. Y acá iría al segundo punto. ¿Por qué encontramos que en todos los casos, aún en los países, ¿sí?, de modernización educativa temprana y donde las condiciones materiales están de alguna manera satisfechas, encontramos también casos de jóvenes y porcentajes importantes, de entre 10 y 20%, jóvenes que no concluyen la escuela secundaria? Aquí
traje una cita, un comparatista, Robert Cohen, porque él aquí está hablando justamente de estos cambios que se dan en los años 60, sobre todo en los países de Europa, y me interesaba la forma en que él plantea este cambio en la escuela secundaria. Fíjense que habla de una cruzada educativa. La forma de mirar esta extensión, esta expansión de la escuela secundaria, la plantea en términos de una cruzada educativa. Y una cruzada educativa, ¿por qué? Porque lo que explica justamente es que esto implicó la revisión de ciertas formas de organizar la escuela secundaria. En este sentido, vamos a decir que estudiar la escuela secundaria no es otra cosa que estudiar el fenómeno histórico de la escolarización, pero sobre todo es estudiar los ajustes institucionales que hubo y que hay que hacer frente a los procesos de expansión, o lo que se conoce como reformas. Y muchos estudios muestran cómo hay una tensión histórica entre la forma de organización de la escuela secundaria y forzar su expansión. En este punto, me parece que, y volviendo a lo que decía al comienzo sobre categorías más tradicionales para pensar el desarrollo de los sistemas educativos, nos pueden servir dos conceptos que son los conceptos de sistematización y segmentación. El concepto de sistematización, ¿sí?, desarrollado por Müller, creo que nos sirve, y también para diferenciarlo de algo que se mencionó hoy acá a la mañana, ¿no?, la idea de captar como la característica sistémica del cambio que requiere la educación secundaria. El concepto de sistematización, en tal caso, no refiere solo a una lógica externa, es decir, entender el cambio desde una forma sistémica, sino que refiere a una lógica interna, es una dinámica propia del sistema educativo, y esta dinámica consiste en que una vez que se completa un nivel, hay tendencia por pasar al siguiente nivel. Y esto en relación casi independiente de lo que sucede con otras variables como las variables políticas o económicas. Es decir, que hay una lógica de sistema que también debiera ser mirada. Pero la que más me interesa traer acá es la categoría de segmentación, que fue una categoría, fíjense, justamente planteada hacia fines de los años 70, una categoría que hacía un estudio histórico, no hacía surge un estudio histórico, no un estudio contemporáneo sobre las reformas comprensivas de esos momentos, pero que pone en evidencia en una perspectiva histórica cómo se habían sistematizado las instituciones educativas a través de la creación de trayectos paralelos que estaban en relación con la posición social de origen de los estudiantes. Y diríamos que la escuela secundaria participó históricamente del proceso de segmentación a través de dos vías. Una, la que acabamos de decir, esto es la creación de circuitos o trayectorias paralelas en relación con la posición social de origen. Pero la segunda, y creo que esa es la que nos ayuda más a entender la tensión entre expansión y modelo institucional, es que la escuela secundaria también participó del proceso de segmentación a través de un modelo institucional de origen, un modelo institucional que era producto de herencias institucionales bastante antiguas, que se pueden rastrear incluso hasta el siglo XV, y ese modelo institucional, se observa en muchos casos, se sobreimpuso a otros modelos. Aún creando trayectos paralelos, los distintos modelos institucionales tendieron a confluir hacia el modelo socialmente más valorado. Esa forma que se dio bajo la forma de los bachilleratos, por ejemplo, y que fue la de mayor, como decía, valoración social, hace que todavía tengamos en nuestros sistemas educativos la discusión sobre si la escuela secundaria debe dar una formación general o una formación especializada, que es una discusión que estaba a fin del siglo XIX y seguimos teniendo hoy para nuestros sistemas educativos. En este sentido, sí, como decía recién, lo que tenemos es claramente una dificultad histórica, un modelo institucional que refleja el origen selectivo y en algunos casos excluyentes, y este modelo tiene un límite frente a los procesos de expansión escolar. Bien, ese límite, como vimos, vamos a proponer que tiene dos ciclos en los que se intenta revertir ese límite. El primero de esos ciclos fue a través de las primeras reformas, como decía, las reformas comprensivas, y en esos casos lo que intentaron hacer esas reformas fue modificar el modelo institucional
para justamente atenuar los efectos de la segmentación educativa. Las reformas comprensivas lo que hicieron fue crear ciclos comunes, evitar la diferenciación temprana. Entonces, lo que se intentó fue, bueno, atenuar el proceso de segmentación. Pero como el problema ha continuado, lo que estamos viendo ahora, y es lo que vamos a ver en la tercera parte, es cómo hacia los que todavía siguen quedando afuera, se van desarrollando otras formas de organización institucional que muchas veces tienden a acentuar los procesos de diferenciación. Bien, en este sentido, y para ir a las tendencias de políticas sobre la base de este problema histórico, como decía, el modelo institucional versus la expansión, podríamos decir, siguiendo a Popkiewicz, que justamente hoy en día este problema de los quienes abandonan la escuela secundaria de manera temprana se han transformado en una nueva cuestión social. Así como, bueno, hoy, por ejemplo, hace un rato Néstor hablaba de la escuela primaria, la construcción de la ciudadanía, la negación de una identidad, siempre la escolarización, siguiendo la línea de Popkiewicz, ha trabajado sobre la construcción de sujetos y esa construcción de sujetos supone algo a corregir, un desorden moral. Y ese desorden moral a fin del siglo XIX tenía que ver con la construcción del niño ciudadano de manera homogénea y lo que estamos viendo es que al dejar de lado, ¿sí? O más bien al focalizarnos sobre estos que van quedando fuera de la escuela secundaria, estamos allí construyendo una nueva cuestión social, un nuevo desorden moral a corregir. Si vemos entonces las políticas más recientes en los últimos 15 años en distintos países, ¿sí?, de Europa y de América Latina, podemos encontrar algunas tendencias comunes y algunas divergencias. Repito, acá lo que estamos viendo es cómo estas políticas, por un lado intentan, y creo que este es el problema para América Latina, que intentan resolver las dos cuestiones al mismo tiempo. Por un lado, resolver el problema más histórico, ¿sí?, de expansión versus modelo institucional de origen, y por otro lado, atender a todos estos que van quedando fuera, que todavía son muchos, y ahí es donde se van produciendo estos nuevos formatos, nuevas formas de organización institucional, etcétera, etcétera. Las políticas entonces recientes que se enmarcan en el propósito general, como dijeron hoy a la mañana, de garantizar al menos 12 años de escolarización, más o menos siguen estas líneas que tenemos aquí en pantalla, en donde hay podríamos decir, un fuerte esfuerzo por la focalización al mismo tiempo que la flexibilización de algunos de los formatos más tradicionales. Aquí, bueno, está muy pequeño, no se ve bien. Estos son, digamos, ejemplos, ¿sí?, de programas que hemos estudiado, Apoyo a Liceos en Chile, CESAC Provincia de Buenos Aires, Combatiendo el Abandono Escolar en Holanda, los micros liceos en Francia, PIU en Uruguay, PROA en España, etcétera, etcétera. Esto está todo en el trabajo, así que después lo pueden mirar con detalle. El Exit de Barcelona, el programa de Irlanda. Lo que me interesa remarcar es cómo todas estas experiencias revelan modificaciones importantes, por lo menos en 4 direcciones. La primera son las modalidades de acompañamiento, la segunda, algunos efectos de alteración en los modelos institucionales en función de esas modalidades. La tercera son los cambios sobre lo que se ha llamado el régimen académico a partir de la incorporación de modalidades que trabajan sobre trayectorias, y la cuarta, lo que tiene que ver con el aprovechamiento de medios disponibles, como por ejemplo las redes sociales. Respecto del modelo institucional en particular, podemos ver cambios más específicos, por ejemplo, la flexibilización de las disposiciones académicas. Esto es algo que se observa en todo este tipo de programas, las formas de cursar las asignaturas, los horarios de las materias, hacerlo menos homogéneo sería la tendencia, la oferta de cursos y programas de interés para los alumnos, la focalización sobre todo en mantener el ritmo educativo de los estudiantes y apuntalar algunos momentos claves de la trayectoria. Bueno,
aquí tenemos los detalles. Si vamos a algunas alteraciones más específicas, lo que podemos ver, sobre todo, como decía, en términos de régimen académico, son la instalación de dispositivos que estaban en las reformas comprensivas de los años 60, como las horas extraclase, las tutorías, los currículums por trayectos, etc. Ahora, si vamos a las divergencias, lo que estamos viendo en estos programas es que combinan lo que Teresi ha llamado políticas extensivas y políticas intensivas respecto, en este caso, de la expansión de la escuela secundaria. Las políticas extensivas son las que evidentemente tienen escala de sistema, son generalizables, pero por justamente su escala no alteran el dispositivo escolar. Por ejemplo, las tutorías. Las tutorías han sido en algunos de los países políticas extensivas, se han instalado en todas las escuelas, pero no necesariamente han alterado el modelo institucional. Las políticas intensivas son aquellas más de experimentación y de innovación que alteran el dispositivo tradicional, pero justamente son las que han demostrado estar más vinculadas con el aumento de la fragmentación y segmentación del sistema educativo. Bueno, aquí tenemos una síntesis de las tendencias, pero por el tiempo vamos a ir un poquito más rápido. Algunos de los efectos que estamos viendo en función de este nuevo ciclo de reformas de las escuelas secundarias. Podríamos ver efectos del tipo de segmentación social y pedagógica. Por un lado, como decíamos, se advierte el riesgo de una segmentación socioeconómica en las políticas que parten de la identificación de alumnos en situación de vulnerabilidad social. Esto ya fue dicho, esta idea que aparece incluso en las evaluaciones de algunos de estos proyectos de crear escuelas para pobres, puede terminarse transformando en un efecto no deseado de estas políticas, pero también encontramos efectos de segmentación pedagógica. Segmentación pedagógica porque muchas veces se proponen ofertas curriculares destinadas a alumnos con dificultades académicas, pero cuando uno ve en algunas evaluaciones que se hacen de algunos de estos programas, quiénes son, por ejemplo, los estudiantes que van a estas ofertas académicas supletorias, en general son los estudiantes de los sectores más vulnerables. Entonces, no hay solo una segmentación socioeconómica, sino también una segmentación pedagógica. Y esto se ve sobre todo en las políticas extensivas. En las políticas intensivas podríamos alertar sobre el efecto de la focalización. Aquí Néstor habló bien de la idea de etiquetamiento. Toda oferta que diferencia por grupos, ya sea por escuela o dentro de la escuela, termina produciendo algún tipo de etiquetamiento, y si hay algo que tenemos claro es que la escuela ha sido históricamente una máquina de etiquetar sujetos, entonces tenemos que quizás tener cuidado, ¿sí?, cuando producimos este tipo de programas, de no estar acentuando esos procesos de etiquetamiento. Y por otro lado, un efecto que han tenido estos programas refiere a la recarga sobre el trabajo docente, porque muchos de estos programas se localizan básicamente en el trabajo de los profesores. Algunas de estas políticas, Renato lo marcaba también, toman como eje la innovación pedagógica. Pero la innovación pedagógica, si queremos alterar el modelo institucional, supone volver a aprender nuevas formas de enseñar, es decir, repensar la tarea del profesor. Entonces, la recarga docente no es solamente porque hay más tareas para hacer, sino porque en realidad muchas veces lo que se está pidiendo es un cambio de esencia en la tarea de enseñar. Un último efecto es un efecto sobre el trabajo pedagógico y sobre lo que podríamos llamar la limitación educativa de la estrategia remedial. Y esto es que muchas de estas ofertas tienden a centrarse en el refuerzo en las áreas básicas, por ejemplo, lengua y matemática. Y entonces la escuela secundaria, sobre todo las escuelas o las horas extras o lo que se crea para reforzar lengua y matemática, pasa a ocupar el centro de la vida escolar como si eso fuera lo único que se puede ofrecer como parte de la escuela secundaria.
para cerrar entonces, porque creo que ya estoy con el tiempo, el objetivo, ¿sí?, de mi presentación, retomando un poco lo que habían dicho los demás colegas, fue proponer un marco de análisis para políticas recientes dirigidas hacia la escuela secundaria, y esto porque el marco de análisis radica, o el interés de este marco radica en sus efectos prácticos. Esto es que la disyuntiva cambio o inmutabilidad, como decía al principio, estaría expresando los resultados de la materialización de las políticas. Lo que propusimos es que, así como las políticas vinculadas con la primera gran expansión de la escuela secundaria se orientaron hacia la modificación del modelo institucional, las políticas de esta nueva etapa parecieran orientarse hacia el diseño de nuevos modelos que aseguren aquello que los anteriores no pudieron, pero que muchas veces en ese intento estarían acentuando procesos históricos de segmentación educativa. Y en el caso de América Latina, como decía, creo que se combinan las dos tipos de políticas al mismo tiempo. Más jóvenes en la escuela secundaria siempre es un dato positivo, pero como sabemos significa revisar las prácticas existentes, porque muchas veces son estas prácticas las que están por detrás de procesos de expulsión, y esto también quiere decir no solo respecto de cómo están organizadas las escuelas secundarias, que es lo que están haciendo las políticas recientes, sino también ver cómo estos procesos históricos de diferenciación institucional tienen efectos sobre segmentación social, educativa y pedagógica. Advertimos entonces que muchos de los esfuerzos a veces para asegurar trayectorias educativas completas para todos los jóvenes corren este riesgo por un medio, podríamos decir, de una nueva forma institucional que sería la escuela secundaria a medida. Pero una escuela secundaria a medida también corre o tiene este posible riesgo. Entonces, si se trata de cambio, inmutabilidad, cambio versus inmutabilidad o cambio e inmutabilidad, eso... bueno, había una foto al final, pero no es esta la presentación. Ahí viene, ahí está. Eso veremos, ¿sí? Quiero plantear nada más dos preguntas, ¿sí? Creo que el par que propuse para el análisis, expansión versus modelo institucional, frente a este otro par que proponía Braslavsky hace casi 20 años, ¿sí? Cambio o inmutabilidad, lleva a dos preguntas finales, ¿sí? Desde una dimensión global, ¿en qué medida las políticas no espejan muchas veces el problema histórico y sistémico respecto al rol segmentador de la escuela secundaria? Y esto sería la inmutabilidad, pero también desde una dimensión local, en qué medida los que estamos en políticas educativas también prestar mayor atención a esta configuración histórica del modelo institucional no podría ayudarnos a comprender mejor las dificultades que tenemos para el cambio. Y esto refiere a la importancia también de leer las políticas desde esta perspectiva. Los dejo con estas dos fotos que son de una escuela en Guatemala, en un trabajo que hicimos para UNESCO justamente. Es la misma escuela y son aulas continuas, una estaba al lado de la otra. Y una es un aula de mecanografía y la otra, bueno, es un área de computación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Felicitas, por una presentación muy provocadora y estimulante, y además por mantenerte dentro del tiempo. Creo que Felicitas nos pone una perspectiva de que estamos operando en modus remedial a un modelo institucional que por definición y por diseño ha introducido una serie de segmentaciones y cuyas consecuencias estamos ahora atendiendo. Leonardo, por favor. Bueno, ser el último siempre tiene la ventaja de que uno tiene toda la perspectiva para decir lo que voy a decir es la continuación de lo anterior. Tiene la desventaja de que todo el mundo está cansado, así que un poco la idea mía es hablar de estos desafíos de la educación secundaria en América Latina, usando una serie de ejemplos de Costa Rica que se enmarcan un poco en lo que Renato nos decía en la mañana, en esta nueva generación de políticas educativas que en prácticamente todos los países de la región se han estado impulsando, pero Claudia nos llamaba la atención a que esta nueva generación de políticas no es tan nueva.
¿verdad? O sea, cuando uno se devuelve y dice en los 70s, cuando leíamos a Freire, pues, o a Piaget, esas cosas estaban ahí. Si nos devolvemos a Dewey también, si nos vamos a la Ilustración francesa también, y Sócrates también. Eso no hay que verlo mal. Cuando uno estudia la historia de la educación en América Latina, a veces uno tiene la tentación siempre de usar el paradigma entre derechas e izquierdas para ver los conflictos. En la educación a mí me resultó mucho más cómodo ver ese conflicto entre liberales y conservadores que ha estado ahí a lo largo de la historia de la educación de América Latina. Unos liberales que impulsaban una educación universal con un enfoque que hoy llamaríamos enfoque de derechos, impulsando una educación más crítica, y los conservadores que querían una escuela elitista, centrada en la obediencia, centrada en la autoridad, la letra con sangre entra. Entonces yo siento que al impulsar algunas de estas nuevas reformas, uno se siente bien de ser parte de una honrosa tradición que tiene mucho tiempo. Entonces lo primero, como está en los documentos de este foro, es preguntarse para qué es la secundaria. Y ahí yo señalaba 4 posibles cosas. Es ser un aprendizaje que forme a las y los estudiantes, por un lado, para proseguir estudios superiores, para acceder exitosamente al mundo del trabajo y la producción, que son como los objetivos más tradicionales, pero también formarlos para la vida. Y yo agregaría para el disfrute de la vida. Disfrute siempre es como una palabra prohibida en educación, y yo creo que hay que aprender a disfrutar la vida, y que forme para la convivencia, la ciudadanía y la democracia, o como bien decía Néstor, que forme para la identidad. Entonces uno tendría que tener una mezcla de estos distintos tipos de objetivos cuando hablamos de la formación secundaria. Y siempre eso hay que ponerlo en el contexto de nuestros países. Y en América Latina el contexto sigue siendo un contexto de una fuerte pobreza, pero no solo pobreza, además de pobreza tenemos y hemos tenido por mucho tiempo una enorme desigualdad. Entonces los retos de cumplir con esos 4 objetivos siempre tenemos que ubicarlos como objetivos a ser logrados en este contexto de desigualdad que tiende a reproducir las desigualdades educativas. No es lo mismo venir de un contexto de familias pobres, de bajo nivel educativo, en zonas muy alejadas. Ya Jorge nos decía que no hablamos de vulnerables, sino de vulneradas, que me parece bien. Entonces siempre habría que tener esto como contexto. En el caso de Costa Rica, cuando tratábamos de enfrentar esta dicotomía que no nos gusta entre calidad y cobertura, y uno dice, sí, claro, hay un reto de cobertura, encontramos que estas 3 palabras nos resultaban más útiles que simplemente hablar del abandono o de la deserción, que es una palabra todavía más desagradable. Y veíamos tres cosas distintas. Una, hay muchachos y muchachas que no llegan o que se salen del colegio por razones de pobreza socioeconómica, de dificultades en la familia, las causas tradicionales, y eso un poco lo podríamos llamar exclusión. Pero hay muchos más que se salen del colegio porque no logran aprender, o sea, porque fracasan con lo que el colegio y la escuela les está pidiendo, que eso es un caso más bien de expulsión. Ahí no son ellos los que se van, es el sistema educativo que los está expulsando. Y la tercera cosa, y esto lo vimos en unas encuestas en Costa Rica que decían algo muy parecido a lo que Néstor nos mostraba antes, y es que hay una parte de los jóvenes que se van porque literalmente dicen, me voy del colegio porque es muy aburrido, porque no me sirve, no me interesa. Entonces hay como una irrelevancia, y ahí claro, como la palabra tenía que rimar con exclusión y expulsión, repulsión nos pareció la más adecuada. Para muchos estudiantes el colegio es francamente repulsivo. Entonces queríamos trabajar en ver cómo diseñar, gestionar, cómo hacer realidad políticas educativas que lograran un verdadero proceso de aprendizaje que nos ayudara a combatir estas 3 formas de aparentemente boicotear la cobertura, pero que en el fondo tenían que ver también con calidad y con relevancia. Lo primero, que es una cosa, digamos, tradicional, es que cuando tenemos barreras de acceso, usualmente desarrollamos 2 tipos de medidas para combatir esos. El primero, que no siempre se hace porque es el más caro, es que hay que expandir la oferta. En particular, para la población joven rural no es tan fácil acceder a la educación porque no está cerca. Entonces aquí hay un tema de expansión de la oferta educativa a comunidades rurales, rurales dispersas, en particular en algunos países a comunidades indígenas, que se vuelve una de las tareas esenciales si realmente queremos lograr una mayor equidad en el acceso. Y lo segundo es desarrollar una serie de instrumentos
que para ponerlo en lenguaje de economista, lo que pretenden es compensar el costo de oportunidad de la educación, porque la educación puede ser gratuita, y eso a muchos, digamos, a la gente de clase media le parece suficiente. A la gente más pobre, aún la educación gratuita es muy cara. Hay costos de transporte, hay costos de alimentación, de uniformes, de textos, y además está ese costo terrible para muchos de que sus hijos no trabajen. Y cuando uno piensa que una familia tiene 3 o 4 hijos en edad de estar en el colegio, son 3 o 4 ingresos que la familia tiene que renunciar para ello. Entonces, programas como comedores escolares, transporte estudiantil, las becas, transferencias condicionadas se vuelven en una herramienta que puede ser muy importante para lograr realmente la gratuidad de la educación. Pero como decíamos antes, el problema no es solo hacerla realmente gratuita y accesible. El problema es que si no logran aprender, la escuela los va a expulsar. Y entonces nos tuvimos que plantear de nuevo cuál es esa pregunta de para qué educamos, cómo es que tiene que ser la escuela secundaria para enfrentar estos problemas. En Costa Rica hablamos, y alguna gente pensaba que era un poco en broma, pero la verdad era bastante en serio, de que la educación tenía que ser subversiva. Y alguna vez para una charla que me pidieron una definición lo más precisa posible de qué quería decir yo con una educación subversiva, lo que dijimos es que una educación subversiva tiene que crear el entorno y los procesos de aprendizaje capaces de permitir a cada estudiante construirse a sí mismo como la persona que quiere ser. Y un poco en la tarde de hoy, en la mañana, hemos oído hablar de tomar al estudiante como eje de los procesos educativos, y en efecto no es convertirlo en la persona que el Ministerio de Educación quiere que sea, o que la profesora o el profesor quiere que sea, o la mamá o la abuelita. Acá es un poco abrir esas oportunidades para que puedan convertirse en la persona que quieren ser, y obviamente esto le plantea un reto muy grande al sistema educativo, como vamos a ver en un momento. El primer programa que planteamos, que incluía muchas de las reformas que impulsamos, le pusimos un título bien sonoro, se llamaba Ética, Estética y Ciudadanía. Y la idea de poner un nombre pomposo no es porque nosotros fuéramos tan pomposos, tratamos de no serlo, pero íbamos a meternos con todas esas asignaturas que son irrelevantes en el sistema educativo, ¿verdad? Cívica, música, artes plásticas, educación física, a las que nadie les da importancia, y de alguna manera había que convertirlas en algo importante. Y voy a mencionar muy rápidamente algunos detalles de estas reformas. Educación cívica, por ejemplo, era la asignatura más aburrida del currículo. Ahí había que memorizarse la Constitución, las fechas en que se aprobaron las distintas leyes, el Código de Trabajo, en fin, una enorme cantidad de cosas. Los estudiantes odiaban la asignatura, y ahí el objetivo fue convertir esto realmente en un curso de educación ciudadana. Enfrentar problemas de la comunidad, cómo los enfrentarían ellos, cómo usan las leyes que existen para resolver un problema. Cuando se hablaba de una formación ética, fue muy interesante un aporte de una profesora de filosofía de la Universidad de Costa Rica que nos dijo, siempre se trata de enseñar ética con sermones, y los sermones no funcionan para enseñar ética. Enfrenten a los estudiantes con dilemas éticos. Entonces hay una serie de ejercicios donde las muchachas y muchachos enfrentan dilemas éticos, y ahí la instrucción a los profesores es: el profesor no los resuelve, el profesor los plantea y los estudiantes argumentan, porque el proceso de argumentar un dilema ético es el que era realmente educativo. Entonces ahí el cambio ha sido bien interesante. Ahora a los estudiantes les gusta educación cívica, que para mí es la mejor muestra de que eso estuvo bien. Si nos pasamos al lado de las artes, música, artes plásticas, y yo agregaría aquí educación física, porque fue una reforma muy parecida. Podría usar un montón de argumentos para justificar esto, ¿verdad? Eso que siempre se dice, que el que estudia música aprende mejor matemáticas, que cuando aprenden estas cosas entonces después van a trabajar mejor. Todas esas son justificaciones válidas, pero muy instrumentales de las artes, y yo preferiría justificar las artes por las artes mismas. Los 4 objetivos que planteamos en estos programas fueron: uno, que los estudiantes aprendan a disfrutar las artes, y a veces la gente dice, pero eso es muy fácil, y uno siempre conoce a algún profesor capaz de hacer que los estudiantes odien las artes. Apreciar las artes, que implica
algo mucho más sofisticado, que es por qué me gusta, por qué no me gusta, por qué se dice que esto es mejor que lo otro. A veces esa pregunta terrible de que por qué me gusta esto si ya sé que es una porquería, pero me encanta el reggaetón, y en fin, o que la gente que le gusta Arjona explique por qué, ¿verdad? Toda esa discusión. Comprender, que tenía dos partes. Uno, comprender significa comprender la técnica de la disciplina. Y las disciplinas artísticas son disciplinas. A veces pensamos que la matemática o la ciencia son disciplinas y las artes nada más es como un talento innato. Traten de decirle eso a alguien que toque violín y requiere realmente el dominio de la técnica. Pero además significa comprender el contexto histórico de la obra de arte, del artista, y no solo el contexto histórico. Ustedes podrían entender perfectamente bien la Revolución Mexicana, y si no conocen la biografía de Frida Kahlo, no van a entender el arte de Frida Kahlo. Entonces, ese es un poco el... Pero disfrutar, apreciar y comprender solo tenían sentido en el contexto del cuarto objetivo, que es expresarse artísticamente. Y esto no quiere decir convertirse en artistas. Estamos hablando de la secundaria, esto no es un conservatorio. Aquí se trata de que todos los estudiantes se expresen artísticamente. En el caso de educación física tuvimos muchos problemas con los profesores de educación física porque ellos funcionan con la lógica del deporte competitivo. Entonces a ellos solo les interesan los 15 muchachos que están en la selección de fútbol del grado, los otros que le den vuelta a la plaza. Y con los nuevos programas lo que dijimos es, no, esto no es deporte competitivo, esto es movimiento, es juego, es disfrute, es convivencia. Okay. Teníamos un par de asignaturas en Costa Rica y en muchos países de cosas parecidas. Uno se llamaba Educación para el Hogar y otro se llamaba, sigue llamando Artes Industriales. Originalmente era el curso para ellas y el curso para ellos. Educación para el Hogar, las mujeres aprenden a atender al marido. Artes Industriales, el marido aprende a mantener a la mujer. Eso ya había cambiado hacía tiempo, pero seguían siendo más o menos la misma cosa, solo que para hombres y mujeres los dos. Aquí cambiamos Educación para el Hogar en Educación para la Vida Cotidiana, que incluye educación en salud y nutrición en 7º año, educación sobre el riesgo y seguridad. La cultura del riesgo en nuestros países es casi inexistente, entonces que empiecen a pensar en términos de riesgo nos parecía una cosa importante. Y en 9º año, educación financiera, que es igual, es aprender a manejar el dinero, el ahorro, las tarjetas de crédito, el presupuesto familiar, en fin, cosas de esas. Y en lo de artes industriales se convirtió en esa cosa que existe una palabra que casi nunca usamos, que es el bricolaje, ¿verdad? Que es aprender a hacer todo ese montón de arreglos de las cosas que se dañan en la casa y que si uno no sabe arreglarlas le van a salir carísimo. Entonces es un poco de carpintería, albañilería, fontanería, electricidad mecánica. Y de nuevo, no es un curso para los hombres, es un curso para todos los estudiantes. Dentro de este paquete, uno de los que fue más complicados y más divertidos fue la aprobación de los programas de educación para la sexualidad y la afectividad. Usualmente esto se enseña para evitar embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, eso es muy importante, pero no es lo más importante. Aquí lo más importante es cómo las muchachas y muchachos aprenden a quererse, cómo nos tratamos unos a otros en nuestras relaciones de afecto, en la sexualidad, cómo aprendemos a disfrutar el placer sexual, y aquí solo mencionar la palabra placer en el programa fue todo un problema. Las asesoras, porque eran casi todas mujeres, llegaron un día a mi oficina a decirme que por qué mejor, si insistíamos en poner placer, no se iban a aprobar los programas, que mejor habláramos de bienestar. No es lo mismo, ¿verdad? Ok. Y dentro de esto, todo el tema del respeto al otro, de cómo no lastimar, no agredir, no utilizar, cómo respetar a la gente que es distinta, cómo apreciar la diversidad fue una parte central y sigue siendo una bronca en el país. Ustedes se imaginarán con quiénes. No todo era curricular y programático. Se impulsó un programa que llamamos el programa Convivir, y yo aquí confieso que yo era un poquito escéptico hasta que vimos los resultados. No es una asignatura, o sea, simplemente era un enfoque de replantearse eso que alguien mencionó más temprano, vivir con los demás es muy difícil. Y siempre suponemos que eso se aprende, como mucha gente dice, en la universidad de la vida, y se aprende bastante mal. Entonces lo que nos planteamos fue que todo el sistema educativo, toda la escuela, tenía que plantearse como objetivo impulsar el aprendizaje de la convivencia, pero no como una asignatura,
y algo que nos cuidamos mucho es tampoco mediante nuevas actividades en el centro educativo, sino tomando todas las actividades que se hacen, los juegos deportivos, las festividades patrias, el comedor escolar, etcétera, e incorporando una serie de prácticas de convivencia en esas actividades que ya existían en el centro educativo. Como les digo, yo era escéptico y de pronto fue de los programas mejor asumidos por los centros educativos. Tal vez de las cosas más bonitas fue impulsar el Festival Estudiantil de las Artes. De nuevo, nada nace de cero. En el ministerio hay una cosa que se llamaba el Festival de la Creatividad, muy bonito, participaban muchos estudiantes. Néstor habría dicho que era un festival organizado por adultos y además por adultos docentes que son particularmente aburridos en estos temas. Entonces eran bailes típicos, la flauta dulce, un grupo musical tocando una música que al profesor de música le gusta. Eso se convirtió en una enorme fiesta nacional, como con 40 categorías distintas, el rap que mencionaban antes, el hip hop, poesía coral, teatro, bandas de garaje, todo tipo de pinturas, esculturas, y además eliminando en la fase final el elemento competitivo. Entonces lo que ya llega a ser el Festival Nacional es un festival, no hay ganador del festival. La participación es impresionante, pero el impacto que eso ha tenido en un montón de estudiantes que no se sentían atrapados ni por la matemática, ni por los deportes, ni por nada, y que aquí encontraron una forma de adquirir identidad en el colegio, de adquirir respeto y de disfrutar un montón. Entonces esto realmente ha tenido un impacto muy grande. Un poco en síntesis de esta primera etapa de reformas, yo diría que entendimos que la educación no es puramente académica, sino integral. No solo se estudia para ir a trabajar o para entrar en la universidad, se estudia para aprender a vivir y a convivir, para ejercer la ciudadanía, vivir en democracia, aprender a conocernos y disfrutar de la vida. Y ese ha sido un poco, digamos, el sello de esta parte de las reformas que impulsamos. Está después la parte que la gente usualmente considera la parte seria de la educación, la más académica, que tampoco debiéramos separar tanto de la anterior, y de hecho hay una serie de cruces entre las artes y esta otra parte. Pero aquí el reto más importante es cómo hacíamos, o cómo hacemos, porque tampoco es que se haya logrado, que hayamos hecho algunas reformas no quiere decir que los logros están ahí. ¿Cómo hacer para que los estudiantes realmente aprendan, o sea, que los logros de aprendizaje se den y que eso les resulte relevante? Y también rápidamente menciono varios de los, primero las características comunes de estas reformas. Una, recurrir mucho a la resolución colaborativa de problemas como herramienta de aprendizaje, enfatizar en el pensamiento lógico y el pensamiento crítico. Algo que era bien interesante es esa mezcla, o sea, cómo combinan el disfrute con el esfuerzo. Ahí uno tiene como las dos grandes caricaturas, la letra con sangre entra, o hay que aprender como si esto fuera un juego. Y ni uno ni otro. Yo creo que, y por eso lo poníamos así, el aspecto educativo de lo lúdico tiene que combinarse con el aspecto lúdico de lo educativo. Y volvamos al ejemplo de las artes. Aprender a tocar piano, claro, es lindísimo, sí, una vez que uno puede tocar el piano, pero mientras tanto son horas y horas de una práctica muy dura. O sea, uno separar el aprendizaje disfrutable del aprendizaje del esfuerzo ahí no es posible. Entonces la idea era cómo combinar esas cosas. 3 o 4 ejemplos. Uno, el lenguaje, probablemente uno de los problemas más grandes que tenemos en América Latina. A nuestros estudiantes muchas veces terminan la primaria y a veces la secundaria sin poder leer fluidamente y entender lo que están leyendo. Y además hemos cometido montones de errores en la forma en que organizamos la enseñanza de la lectoescritura, y muchas de las investigaciones de los últimos 20 años dan muy buen material para cómo hacer esto mejor, cómo desarrollar la conciencia fonológica, los procesos de codificación, adquirir la fluidez, y entonces esa fue una parte importante de las reformas, eso más bien en primaria. En secundaria hicimos una cosa en la que yo tengo una gran expectativa, no sé si va a funcionar, pero mi sueño es que sí, que fue incorporar la enseñanza de la lógica dentro de los programas de español. Entonces es como coger un curso de introducción a la lógica
y repartirlo a lo largo de toda la secundaria para que los estudiantes no solo aprendan la gramática del lenguaje, las reglas de la gramática, sino las reglas de cómo argumentar válidamente y cómo identificar argumentos que no son válidos. Hablamos mucho de pensamiento crítico. Si no hay dominio del pensamiento lógico, no va a haber pensamiento crítico. Y a veces hay profesores que creen que pensamiento crítico es cuando los estudiantes, un poco usan la lógica así, yo tengo pensamiento crítico, si logro que mis estudiantes piensen como yo, luego mis estudiantes tienen pensamiento crítico. Y no es eso. En ciencias y matemáticas, rápidamente, en ciencias nos sirvió mucho, y aquí la UNESCO nos ayudó en esto, creo que sin darse cuenta. Porque en una reunión que tuvimos en UNESCO, había unos franceses del Ministerio de Educación de Francia y nos contaron de una experiencia que estaban haciendo, que llamaban con las manos en la masa, que es la cosa más obvia del mundo. Colombia, México y varios países lo han estado haciendo, que es no enseñe ciencias a partir de las respuestas, enseñe a partir de las preguntas. Y una vez que a uno se lo dice, uno dice, ¿por qué a mí no se me ocurrió antes? Y entonces, bueno, ahí le hemos dado vuelta a los programas de ciencias para que sean programas que se desarrollen a base de un pensamiento científico por indagación y no a base de memorizar 80.000 cosas que se nos van a olvidar de todas formas después. La reforma de matemáticas es tal vez de las más ambiciosas que hicimos, para empezar porque matemáticas es de lo peor que tenemos en el sistema educativo nuestro, y sospecho, si uno ve los resultados de PISA, que en casi todos nuestros países. Ahí tuvimos suerte de contar con un grupo de matemáticos y de docentes de la matemática que tenían muchos años de estar investigando cómo se maneja esto en distintos países, y fueron los que trabajaron con los asesores del MEP en hacer la reforma. Menciono 4 o 5 elementos. Uno, crucial, perder el miedo a la matemática. Y aquí los mismos docentes de matemáticas son culpables de infundir el pánico en sus estudiantes como primera tarea del docente. Bueno, esa es la primera cosa que hay que darle vuelta. Desarrollar el sentido numérico, igual que en el aprendizaje del lenguaje hay que desarrollar la conciencia fonológica, para un buen aprendizaje de la matemática hay que desarrollar el sentido numérico, pero además hay que entender que la matemática es un lenguaje. Nosotros no podemos pretender que nuestros estudiantes hagan bien la matemática si no conocen el lenguaje de la matemática. Y entonces, que el programa, que todo el currículum de matemáticas se vea como el aprendizaje de un lenguaje, parece una cosa importante. Como ya les decía, usar la resolución colaborativa de problemas como un método de aprendizaje. O sea, no es resolver el problema para tener el resultado correcto y tener buena nota, o incorrecto y mala nota, sino para aprender cómo es el proceso de razonamiento matemático, lo cual plantea problemas en la evaluación. Y finalmente, algo que nos pareció muy importante, sobre todo en países asiáticos y algunos lugares de Estados Unidos que han hecho buenas reformas en matemática, que es no enseñar la matemática partiendo de lo abstracto, del teorema, sino partiendo de las cosas concretas cercanas a los estudiantes y construyendo las abstracciones a partir de ahí. Bueno, dentro de algunos años les cuento cómo nos fue. Con las TICs nada más menciono algo que ya se dijo ahora. La peor pesadilla de los ministros de educación son los vendedores de aparatos. Lo persiguen a uno, quieren venderle cuanta máquina nueva hay o el software nuevo que hay, y eso le resuelve todos los problemas educativos, y no es así. La idea es que las TIC sean una herramienta dentro de la estrategia pedagógica, son una herramienta para el aprendizaje, para el pensamiento lógico, y no simplemente para saber usar la hoja de cálculo o el PowerPoint. Finalmente entramos en el tema de la evaluación y en la dicotomía esta de liberales y conservadores. Dentro de nuestra educación tradicional, básicamente la idea es que un buen estudiante es el que saca buenas notas, obedece, se porta bien, tiene buena conducta. Nosotros, como les dije, queríamos movernos en esa dirección distinta, de un comportamiento no obediente, sino ético, que los estudiantes aprendan a hacer lo correcto porque les parece que eso es lo correcto, no porque alguien les va a dar un premio o que alguien los va a castigar si hacen una cosa distinta. Y esto nos llevó a eliminar el papel que jugaba la nota de conducta para aprobar o reprobar el año en el ministerio. Eso hacía fracasar a un montón de estudiantes en sus asignaturas académicas y nos generaba un problema muy grande de repitencia. Un estudiante una vez me preguntó en una reunión de estudiantes, ¿por qué si pierdo una asignatura tengo que repetir el año? Y yo me quedé, o sea, no le pude contestar. Le dije, mire, vamos a investigarlo. No sé por qué, era así desde que yo estaba en la escuela, yo qué voy a saber. Investigamos, y lo que
concluimos, como concluye casi todo el mundo, es que la repitencia es una cosa absurda, pero no es fácil de cambiar. Entonces ahí dimos varios pasos. Ahora si pierden una asignatura tienen que repetir esa asignatura, pero no todas las demás. Y ahí nos vamos moviendo en una dirección distinta de evaluación. Y aquí se trabó. Si se traba me tienen que sostener el tiempo. Y no sé. Yo creo que... Ok. No importa qué tan buenas sean las reformas curriculares, tienen que ser llevadas al aula por los docentes. Entonces, aquí tenemos un reto enorme y en Costa Rica este es el punto crítico de la educación. El problema que tenemos es que cada año que pasa, la mayor parte de los docentes se están graduando en universidades que no merecen el nombre de universidades. Entonces yo tengo docentes de inglés que no hablan inglés, docentes de matemáticas que no saben matemáticas, docentes de todo que no saben pedagogía y que además tampoco tienen la vocación. Entonces, si esto no se resuelve, todo lo que les dije antes no va a funcionar. Y bueno, esto no lo planteo como un éxito, lo planteo como un desastre. Unos pocos datos no sobre los logros en la parte cualitativa, sino en lo que hablamos al principio de qué ha pasado con el acceso y la cobertura. Ese es un resumen de los últimos 60 años de la educación secundaria en Costa Rica, cobertura bruta. 3 cosas. De los 60 a finales de los 70, un enorme esfuerzo para llegar a una cobertura del 60%, que no es muy buena, pero bueno, el esfuerzo de pasar del 20 al 60 fue muy impresionante. La crisis de los principios de los 80 nos bajó la cobertura del 60 al 50, pero lo grave es que pasamos 20 años estancados. O sea, por 20 años la mitad de los jóvenes costarricenses no entraron al colegio. No es que no se graduaron, no entraron. Y claro, cuando uno dice ¿por qué aumentó la desigualdad en Costa Rica? Yo les digo, por eso. O sea, hoy Costa Rica, que es muy exitosa en la producción más avanzada, sofisticada, de alta tecnología, que requiere mano de obra calificada, no puede emplear a la mitad de la gente. Y los salarios son muy altos para que la mitad de la gente encuentre empleo en los viejos empleos. Entonces, parte de la desigualdad no surge de acá. Afortunadamente, en los últimos 15 años se recupera la cobertura educativa. 2 resultados bonitos. Baja el porcentaje de los jóvenes que estudian y trabajan, baja el porcentaje de jóvenes que no estudian y solo trabajan, baja el porcentaje de los ninis. Y aquí, como me decía Néstor, hay que aclarar que los ninis, la mayoría son las ninis y que no debieran estar en esa estadística. No es que no trabajan, son mujeres y muchachas que están haciendo trabajo doméstico y de cuidado. Pero el grupo que cambia son los jóvenes que solamente estudian, que estudian a tiempo completo, que pasan de un 53 a casi un 79%. Ese es un cambio muy positivo en Costa Rica y esperamos que eso tenga efectos en la parte cualitativa. Y el último dato tiene que ver con las brechas de las que hablábamos al principio. Y este es un gráfico que dice 2 cosas, una positiva y otra preocupante. La brecha urbano-rural del 2003 al 2013, en el 2003 los jóvenes urbanos tenían una escolaridad que era un 30% superior a los jóvenes rurales, eso baja a un 7%. El cambio es muy positivo, pero sigue habiendo una brecha con los sectores rurales. Por ingresos, los jóvenes de las familias de mayores ingresos tenían un 44% más escolaridad, eso baja a un 17%, y la brecha más difícil de cerrar, por razones obvias, es la que se refleja en el nivel educativo de las familias. Los jóvenes de familias más educadas tenían un 68% más escolaridad, eso baja a un 29%, pero sigue siendo muy alto. Mientras eso esté así, el sistema educativo está reproduciendo la desigualdad en vez de reducirla. Y finalmente, bueno, eso requirió un aumento del presupuesto educativo, pero esto me lo brinco para los últimos 2 minutos. 4 reflexiones instructivas. 1, tener estrategia y tener pocas prioridades, o sea, algo que nos deje claro a nosotros cuál es el camino que queremos seguir para saber si nuestras reformas realmente alimentan ese camino, pero no tener solo la visión. En la mañana se decía que hay que pasar del qué y el por qué al cómo. Bueno, ese cómo es crítico. Si no tenemos el cómo, vamos a tener muy buenos documentos. 2,
Nada más mencionarlo, ese dilema muy típico de los funcionarios de los ministerios, que es decir, nosotros somos los técnicos y nuestra labor es proteger al país de los políticos. Y los políticos que menosprecian a los técnicos. Esta distinción es lo más tonto que yo conozco, ¿verdad? O sea, una buena política de un político tiene que ser técnicamente sustentada y los técnicos tienen que entender que un buen técnico no es un buen técnico si su trabajo no es políticamente viable. O sea, que aquí debiéramos tener una alianza entre los técnicos y los políticos en vez de ese conflicto muy tonto. 3, entender que planificar, aunque suene paradójico, es el arte de la improvisación estratégica. Tengo un amigo que era ministro de Cultura y es músico, y un día muy preocupado me dijo, porque yo había sido ministro de Planificación, que lo estaban criticando por improvisar como ministro. Y me dice, pero es que en música cuando yo improviso es como lo mejor de todo, y aquí me critican por eso. Entonces nos pusimos a conversar y entendimos que eso que los ministerios de planificación hacen es usar la metáfora de la música clásica, la política como música clásica. Usted tiene la partitura desde el primer día y usted sabe qué va a tocar, qué toca cada instrumento, cómo suena hasta el final. La política no es así. La política es como el jazz. Usted tiene que tener una visión, unas reglas generales y empiece a tocar y las cosas van cambiando. Y nos cuesta mucho entender que eso es lo que significa planificación en política. Y finalmente, tenemos que comunicar. Uno, hay que comunicarse con la gente del ministerio y en particular con los docentes. Y comunicar quiere decir hay que escuchar y hay que comunicar. Con la comunidad educativa. Hay que comunicarse con la sociedad, con los periodistas, hay que comunicarse con el presidente, indispensable. Pero menciono esto porque usualmente los ministros sienten que el tiempo que gastan en comunicación es un desperdicio. Entonces, si gastaron un 10% de su tiempo comunicando, bueno, yo lo que les diría es, en mi experiencia, un ministro, un viceministro debiera gastar la mitad de su tiempo comunicando. Y si ustedes no hacen eso, van a tener más fracasos de los que habrían tenido si trabajan en lo demás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Una visión muy, muy interesante de una reforma que está tocando el aula y la experiencia de los docentes y los alumnos en todos los días en las aulas. Creo que ahí no hubo mucha necesidad de